Bienvenido a un segundo ejemplo sobre las aplicaciones de extrema de funciones de dos variables. El objetivo de este video es minimizar el área de superficie de una caja con un volumen dado. Vamos adelante y miremos nuestro problema. Aquí tenemos una caja sin tapa que tiene un volumen de 32 pies cúbicos. Queremos encontrar las dimensiones que minimizan el área de superficie. Llame a este longitud, este ancho y esta altura. Entonces, una cosa que sabemos con certeza es que el volumen es de 32 pies cúbicos. El volumen de esta caja, que es una prisma rectangular, sería longitud x anchura x altura, que debe igual a 32 pies cúbicos. Ahora vamos a hacer una ecuación para el área de superficie. Lo llamaremos grande S. Desde esta caja no tiene un superior, habrá 5 caras que necesitamos considerar el área. Comencemos hablando sobre la parte inferior. El área para la parte inferior sería LXW o longitud x ancho. Recuerda que no hay top. Ahora el lado derecho y el lado izquierdo tenían dimensiones h por w, así que el área superficial de izquierda y derecha sería 2xhxw. Ahora el área de la cara delantera sería longitud x altura o LXH. También hay uno en la parte posterior, tenemos 2xhl. Recuerda que estamos tratando de minimizar esta área de superficie. Bien, ahora mismo tenemos una función S en términos de 3 variables y nuestro objetivo es escribir esto en términos de 2 variables. Entonces, lo que podemos hacer es volver a la ecuación de volumen y resolverlo para una de las variables. Entonces, si resolviéramos esta ecuación para L, tenemos L igual 32 dividido por WH. Ahora donde vemos un L, podemos reemplazarlo con 32 divididos por WH. Así que realizaremos sustitución aquí y aquí. Y esto nos dará una ecuación en términos de 2 variables. Así tenemos S, será igual a 32 WHXW más 2HW más 2 en ríos X 32 dividido por WH. Vamos adelante y simplifique esto. Aviso, los W' se simplifican aquí y los H' se simplifican aquí. Tenemos S igual 32 en ríos al menos 1 más 2 HW. Más esto sería 64 vatios al menos 1. Ahora tenemos una función S en términos de 2 variables H y W. Así que ahora vamos a seguir las reglas para determinar el extremo relativo para una función en 2 variables. De nuevo, determinaremos los derivados de primeros pedidos y luego determinar dónde son iguales a 0 o donde no existen, y luego realizaremos la segunda prueba parcial para ver si realmente tenemos un min, max o ningún relativo. Comience a encontrar nuestro primer orden de parciales. Así que el primer orden de parcial con respecto a h va a ser menos 32 en ríos al menos 2 o menos 32h cuadrado. Más esto sería 2 vatios y esto sería 0. Así que necesitamos determinar cuando esta ecuación es igual a 0, y cuando lo parcial respecta a W también es igual a 0. Así que el parcial con respecto a W sería 2 en ríos y esto sería 64 vatios al menos 2 o menos 64 W cuadrado. Entonces, necesitamos resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a escribir esto en la próxima diapositiva. Así que solucionaremos este sistema usando sustitución. Vamos adelante y tomemos esta primera ecuación y resuelve para W. Tenemos tener 2 vatios igual 32h cuadrados. Ahora iremos adelante y multiplicaremos ambos lados por 1, 2. Así que esto nos dice que W igual 16 dividido por h cuadrado. Ahora reemplazaremos W en la segunda ecuación con 16 divididos por h cuadrados y luego tenemos una ecuación en términos de una variable. Vamos adelante y simplifique esto. Esto es el mismo que 64 y luego en lugar de dividir por esto, multiplicaremos por el reciprocal. Tenemos h al 4 16 cuadrados. Esto nos dará 2 en ríos, 1 4, h al 4 to igual 0. Ahora vamos a factorar el factor común de h habríamos dejado con 2.
1,4 en ríos cubierto igual 0. Así que ahora sabíamos que podría igualar 0, pero ahora dejemos de terminar cuando 2,1,4 en ríos cubierto igual 0. Vamos el h al tercer término al otro lado. Tenemos 2 igual 1,4 en ríos cubierto. Multiplicar ambos lados por 4 tenemos 8 igual h cubierto para h igual 2. Ahora recuerda h se refiere a las dimensiones de la caja. No hay manera de que podría ser 0 porque el volumen sería 0, por lo que podemos excluir ese valor. Así que cuando hay 2, deje ir adelante y determine lo que tendría que ser. Recuerda W igual 16 dividido por h cuadrado. Bien, 16 dividido por 2 cuadrados sería 16 dividido por 4 o 4. Así tenemos una altura de 2, ancho de 4. Recuerda, también sabemos que el volumen igual 32 pies cúbicos. Así que si la altura es 2 y la anchura es 4, sería 8. 32 dividido por 8 sería igual a 4, tanto la longitud también es igual a 4, y, por supuesto, estos están todos en los pies. Entonces, podemos suponer que el área de la superficie se minimizará cuando la altura sea de 2 pies, el ancho sea de 4 pies y la longitud sea de 4 pies, pero realmente esté seguro de que debemos determinar el valor de d. Como vemos aquí y aseguramos de tener las condiciones que representan un mínimo relativo. Así que vamos adelante y tómate el tiempo y hazlo. Vamos adelante y escriba nuestro primer orden de derivados parciales. Así que tenemos nuestro primer orden de parciales de la pantalla anterior, y llevé a continuación y lo rehabilité usando exponentes negativos aquí. Vamos adelante y encuentra nuestro segundo orden de parciales. Así que la segunda orden de parcial de h sería 64 en ríos al poder menos 3 grados o 64h al 3 grados. Y el segundo orden parcial con respecto a W sería 128 vatios al menos 3 grados o sobre W al 3 grados. Y la segunda orden mezclada de parcial solo sería 2. Y recuerda que los valores que estamos considerando son L igual 4, W igual 4 y H igual 2. Así cuando H igual 2 este segundo orden de parcial sería 8. Y cuando W es 4 este segundo orden de parcial sería 16 2 cuadrado. Pozo de curso que va a ser positivo, y la segunda orden de parcial con respecto a también fue positiva, por lo que hemos cumplido las condiciones de nuestro mínimo relativo. D es positivo y también es el segundo orden de parcial con respecto a este caso H, así tenemos un mínimo relativo. Así que esto verifica que estas dimensiones minimizan nuestra área de superficie. Vamos adelante y acabemos determinando lo que sería esa superficie. Así que aquí está la fórmula que teníamos para el área de superficie de nuestra caja. Vamos adelante y solo sustituye a los valores. Para L, W y HLX W sería 16 más 2x HX W sería 8 más 2x LXH. Sería 4 por 2, eso también 8. Así que tenemos 16 más 16 más 16 de curso que son 48 pies cuadrados para nuestra área de superficie. Espero que encontraste este ejemplo útil.